Los 4 acuerdos: la domesticación y el sueño. Soñamos 24 horas al día. La mente sueña constantemente. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia está en que cuando se está despierto, el marco material nos hace percibir las cosas en un modo lineal. Cuando dormimos no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar de imágenes constantemente. Antes de que tú y yo estuviéramos aquí, los seres humanos crearon el sueño del planeta o el sueño de la sociedad. Este sueño está conformado por miles de pequeños sueños relacionados entre sí. El sueño de un ser, el de una familia, el de una ciudad, el de un país y finalmente el sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta abarca todos los acontecimientos, la cultura, la religión, el idioma, las reglas, las celebraciones de todos los seres humanos. Venimos con la capacidad de aprender a soñar y nuestros ancestros, padres, tutores y guías nos enseñan a soñar de la manera en que sueña la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño hacemos gran énfasis en enseñarle nuestras reglas. Son mamá y papá, la escuela, la religión, quienes nos enseñan sus propios sueños. La capacidad de asimilar y aceptar todo lo externo es nuestra atención. Los adultos captan la atención del niño por medio de la repetición, van implantando su información en la mente del niño y así es como aprendemos todo lo que sabemos. Así es como utilizamos nuestra atención. Aprendemos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos a comportarnos en sociedad, qué creer, qué no creer. Aprendimos qué es aceptable y qué no, qué es bueno y qué es malo, qué es bello, qué es feo, qué es lo correcto y lo incorrecto. Cuando aprendimos todo estaba allí y aceptamos todo sin refutar. Íbamos al colegio y aceptamos todo lo que el maestro nos enseñaba. Íbamos a la iglesia y aprendíamos y aceptábamos lo que el sacerdote, el pastor, el líder nos decía. Igualmente en casa, con mamá y papá, sus reglas, sus conceptos eran aceptados sin poner ninguna objeción. También desarrollamos la necesidad de competir por la atención de los demás. Cuando eras niño, la atención del adulto, de los adultos. La necesidad de aprobación fue creando patrones de comportamiento acordes al ambiente en que nos desarrollamos. Esa necesidad de atención y aprobación es tan fuerte que continúa en nuestra vida adulta. Así es como ese sueño externo capta toda nuestra atención y nos dice qué creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comunicarnos y cada idioma tiene unos códigos y cada código es un acuerdo. Por ejemplo, un libro tiene páginas y la palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez comprendemos ese acuerdo, la atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. No elegimos nuestro idioma, ni nuestra religión, ni nuestra cultura, ni nuestros valores, y porque todos ya estaban establecidos antes de que tú y yo naciéramos. No nos dieron la oportunidad de creer o no creer, ni en el más insignificante de los acuerdos tuvimos la oportunidad de elegir, ni tan siquiera nuestro nombre. Aunque no pudimos elegir, aceptamos y estuvimos de acuerdo con que
con lo que nos transmitieron acerca del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdos. Si no estamos de acuerdo, no almacenamos esa información. Tan pronto como estamos en acuerdo con algo, lo creemos y a eso le llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Tuvimos tanta fe en los que nos enseñaban que el sistema de creencias controlaba totalmente nuestra vida. Aunque quizá en algún momento nos quisimos rebelar contra esas creencias, no éramos lo suficientemente fuertes y grandes para que nuestra rebelión triunfase. En conclusión, nos rendimos a las creencias mediante los acuerdos. Esta es la domesticación de los seres humanos. La domesticación, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno de cada ser. El sueño externo nos dice el concepto de cómo debe ser un hombre o cómo debe ser una mujer, cómo debe ser tal o cual cosa. También aprendemos a juzgar, nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestro vecino. Se domestica a un niño igual que se domestica una mascota. Para domar un perro, se premia y se castiga. De la misma forma se adiestra a nuestros niños y así hicieron nuestros padres con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un niño bueno cuando hacíamos lo que los adultos querían, o eres un niño malo o una niña mala cuando desobedecíamos. Éramos premiados y castigados muchas veces al día y así aprendimos a temer a los castigos y a desear la recompensa o la atención. Así fuimos desarrollando la habilidad de captar la atención de los demás para recibir la recompensa. Cuando éramos premiados nos sentíamos bien por ello y hacíamos lo que los demás nos aprobaban. Así empezamos a fingir lo que no éramos con el único objetivo de tener la aprobación y la recompensa o simplemente para no ser castigados. Así empezamos a actuar para complacer a nuestros padres, maestros, tutores y en fin a nuestra comunidad y sus reglas o sus acuerdos. Teníamos miedo a ser rechazados y nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, de papá, de la sociedad y de la religión. En el proceso de domesticación, nuestra mente fue bien educada y cuando fuimos adultos, en algún momento aprendimos a decir que no. La domesticación es tan fuerte que en un determinado momento ya no necesitamos que nadie nos domestique, porque ya estamos tan entrenados que somos nuestro propio domador. Según el sistema de creencias y acuerdos que nos transmitieron y que aceptamos para poder encajar en la sociedad. Así cuando no seguimos los parámetros y nos salimos de las reglas, nos autocastigamos. También nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Es como el libro de la ley que rige nuestra realidad. Cualquier cosa que esté en esa ley no es cuestionable. Y así basamos todos nuestros juicios en esa ley, aun cuando vaya en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación, se fijaron en nosotros leyes morales que consideramos inquebrantables. Uno a uno, todos esos acuerdos forman parte del libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Todos tenemos un sueño, todos tenemos un juez dentro de nosotros y dice que está bien y que no. Y hay otra parte en nosotros que recibe los juicios
y a esa parte la llamamos la víctima. Esa víctima es la que carga con la culpa, con el reproche, con la vergüenza. Esa es la parte que dice, pobre de mí. Y nuestro gran juez interior dice, sí, no vale lo suficiente. Cualquier cosa que hagamos en contra de esas leyes y acuerdos nos genera una sensación en el plexo solar que se llama miedo. Esto hace que nos sintamos tan inseguros. Por ese motivo necesitamos mucha valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las hemos elegido, también las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos culpa. Aparecen entonces el reproche y la vergüenza cuando actuamos en contra de esas reglas. Nuestro sistema de creencias es un libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal. ¿Y quién dice que este juicio es justo? La justicia dice que hemos de pagar solo una vez por cada error. Lo que no es justo es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? Miles de veces. El ser humano es la única especie que se juzga y se condena muchas veces por el mismo error. Las demás especies pagan una sola vez por cada error. Nosotros cometemos un error, nos juzgamos y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría, pero cada vez que recordamos, nos juzgamos de nuevo, volvemos a considerarnos culpables y nos castigamos de nuevo. Y así, una y otra vez. Si tenemos pareja, él o ella nos recuerda el error y volvemos a juzgarnos y a castigarnos nuevamente. ¿Cuántas veces hacemos que nuestros seres queridos paguen por el mismo error una y otra vez? Cada vez que le recordamos el error le enviamos nuestro veneno emocional que cargamos y que sentimos frente a la injusticia. Todo el sistema de creencias está basado en los acuerdos que aceptamos como verdades, y el 95% de ellos están basados en el miedo y la mentira. Pero sufrimos porque creemos que todo ello es verdad. El sueño del planeta está basado en el miedo, la violencia, el sufrimiento, y nos resulta muy difícil vivirlo. El sueño personal, en cambio, varía en conjunto, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad entera, vemos que resulta muy difícil vivir porque está basada en el miedo. Si comparamos el sueño de la sociedad humana y lo comparamos con el infierno que las distintas religiones han descrito, vemos que son exactamente iguales. La religión dice que el infierno es un lugar de castigo, miedo, dolor y sufrimiento, un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que experimentamos emociones como la ira, los celos, la envidia, el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior y vivimos el sueño del infierno. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes. Tal vez otras personas nos han hecho creer que si no hacemos lo que nos dicen, iremos al infierno, pero ya estamos en él. Incluso la gente que nos dice eso también lo está. Es verdad que los demás nos pueden arrastrar a un infierno aún más profundo, pero solamente si nosotros se lo permitimos. Aprendemos a vivir el sueño del infierno personal de distintas maneras. El mismo miedo se puede manifestar en cada persona de un modo diferente. Sin embargo, las emociones que nos poseen en ese infierno son las mismas: el miedo, la ira, los celos, el odio, entre otras emociones negativas. Podemos también convertir nuestro sueño personal en una pesadilla constante. Bueno, y hasta aquí
este fragmento de los 4 acuerdos para que vamos a meditar un poco sobre él, y les invito a que sigamos la continuidad de estos audios para comenzar a comprender cada uno de los 4 acuerdos. En este relato estamos comprendiendo de dónde vienen todos los acuerdos a los que hemos estado condicionados, todas nuestras creencias, desde dónde vienen y por qué están tan arraigadas, por qué nos es tan difícil reinventarnos, por qué nos es tan difícil dejar aquellas creencias que nos limitan y romper con aquellos acuerdos que están llevando nuestra vida a un lastre, a un infierno o al sueño del infierno de la sociedad y de la humanidad. Les invito a que nos sigan en esta serie de audios para la mayor comprensión y para la mayor expansión de tu ser.